Hola amigos, ellos son Oscar, quien pertenece al Sistema Cultural de la Oralidad, Esteban, quien pertenece al Sistema Cultural de la Escribalidad, y Elena, quien pertenece al Sistema Cultural de la Electronalidad. Ellos van a acompañarnos a lo largo de este video mostrándonos las características más importantes de los patterns o vectores de producción por cada capítulo del libro Nómades Electronales. Este capítulo nos explica que en la actualidad las tecnologías de la información, como la escritura fonética, ideográfica y electronal, no pasan sin dejar huella, ya sea en los procesos cognitivos como en el tejido social. La razón y la escritura alfabética se encuentran unidas desde hace décadas, y existe un desprecio por las culturas orales y lo oral. Asimismo, una desconfianza hacia la llegada de la palabra electrónica, debido al dominio del código alfabético que es sacralizado. Por otro lado, hablaremos de cómo Oscar, Elena y Esteban relacionan la metáfora, el ello objetivado, la yuxtaposición, subordinación, metonimia y el ello subjetivado en los siguientes ejemplos según al sistema que pertenecen. Los que le pertenecen a Esteban son la metáfora, el ello objetivado y la subordinación. Los que le pertenecen a Elena y Oscar son la yuxtaposición, metonimia y el ello subjetivado. En el primer ejemplo, Elena le dice a Esteban, su padre, que no quiere ser doctora como él, porque su sueño es ser una gran cantante de cumbia peruana. En este ejemplo observamos a la subordinación, porque el papá quiere que su hija siga el futuro que él siguió cuando era joven, para asegurarle el mismo futuro profesional. Sin embargo, ella se sobrepone y se revela expresando su propia decisión. También se encuentra la yuxtaposición en la cumbia, ya que para la creación de este nuevo género se yuxtaponen el huayno, música andina, con la cumbia, música tropical. La combinación de estos dos géneros, sumado a la utilización de instrumentos típicos del huayno, como el arpa y el uso del sintetizador y el bajo, crean la cumbia peruana, demostrando que en esta cultura electronal se propicia lo diverso. En el segundo ejemplo, una chica le pregunta a Elena, ¿qué es la yuxtaposición? Y ésta le responde con su propia definición. En este ejemplo observamos la pérdida del ello objetivado. Los jóvenes ponen al ello dentro de su propia perspectiva. Quiere decir que contestan usando demarcadores. Estos son, o sea, por ejemplo, entonces, es como si, los cuales se refieren a comparaciones, a un caso concreto o a consecuencias de algo, no a una definición, porque parece que a los hablantes no les interesara ya las definiciones absolutas y fuera de contexto. Se puede ver que un chico va a la casa de su amigo, con el objetivo de verlo, y al ver la luz prendida en su casa, piensa que él está ahí, por lo que sigue avanzando. Aquí se puede apreciar el uso de la metáfora, la cual es una asociación por semejanza. Quiere decir que el niño, al observar la luz prendida en la casa, asume que su amigo se encuentra ahí, aunque no fue así. Un profesor le explica a sus alumnos el significado de la palabra yuxtaposición según la RAE. Aquí podemos observar la presencia del ello objetivado. Significa que el ello ya no se pone en perspectiva del yo, ya que para referirse a una palabra utilizan la definición objetiva, ocultando sus motivaciones hacia el receptor. Este capítulo nos explica sobre el nuevo habla electronal de las personas millennial y generación Z, el cual responde a sus propias necesidades de comunicación, es decir, el cambio cultural que nos revela el habla electrónica que tanto niños como jóvenes han dejado de ser simples consumidores de signos, ajenos para convertirse en productores, ya que la mente de los niños de hoy y los jóvenes no son un libro en blanco, asumiendo que los adultos pueden aspirar a moldear a su mente, sino que tienen una plasticidad en el cerebro. Este está en constante evolución y las nuevas tecnologías obligan a reformatear las conexiones del cerebro, gracias a la plasticidad, ya que llega un nuevo software, que en este caso es la tecnología que cambió nuestro hardware, cerebro, y nos vuelve en un proceso constante, donde ya no existe la arbitrariedad y la objetividad se pierde. Sin embargo, es claro que la memoria a largo plazo se ve afectada en el hombre electronal, cuyo cerebro privilegia la memoria a corto plazo. En este ejemplo se pueden apreciar varios puntos. Primero, la consonantización de la escritura. Significa que los jóvenes utilizan palabras sin hacer uso de las vocales. De esta forma abrevian lo que desean explicar, y aún así se puede entender. También está la supresión de los espacios.
entre las palabras y sonidos huérfanos de grafías, como Segundo, el discurso sin fin. Significa que los jóvenes nunca terminan una conversación, solamente la postergan, ya sea cerrando el chat de manera imprevista o dejándolo en visto hasta que decida volver a hablar con esa persona. Tercero, el uso de emojis, que es utilizado como una forma de expresión común en las redes sociales, la cual tiene una presencia significativa especialmente para los más pequeños, por tener un poder expresivo, ya que los emojis reemplazan la necesidad de explicar los sentimientos o estados de ánimo. Solo basta poner un emoji y la otra persona sabrá cómo te sientes. Cuarto, los hashtags. Estos cumplen la función de realzar una frase para ponerle énfasis y dramatismo. Además, se pueden apreciar los vectores de producción de sentido que pertenecen a Oscar y a Elena, como la yuxtaposición, ya que en todas las conversaciones los jóvenes se expresan con su lenguaje propio y suelen ponerle un orden diferente, como cuando cuentan historias personales pueden empezar por el final y poco a poco llegan al inicio. También el ello subjetivado, ya que al sentir este espacio tan propio desarrollan sus propias definiciones. Este capítulo nos explica que los signos abarcan algo más complejo que solo querer expresar un sentimiento, actividad, etc. Representan una estructura sobre algo en específico o general. Asimismo, los símbolos pueden concentrarse en motivos de realidad virtual, aunque es contradictorio, ya que lo virtual aún no existe, no de manera física. Uno de los ejemplos que más resaltan es cuando se coloca una foto o publicación y te dan un me gusta. No necesariamente es que esas personas tengan un cariño y o afecto hacia quien publicó, sino que llega al punto de ser gratificante para uno mismo. Además, el signo pone en relación a 3 elementos: un nombre, un concepto y un referente. Por lo que ahora toca preguntarse por la naturaleza y estatuto de los signos constitutivos de los mensajes, en la oralidad, la escribalidad y la electronalidad. El primer ejemplo es este recuadro donde se explica el significante y el significado, utilizando a un cerdo como referente. Significa que el propio signo tiene 2 caras, que debemos identificar como interna, significado, y externa, significante. El referente vendría a ser aquello que captamos en la vida diaria, y ya de por sí lo asociamos a un significado y significante que en primera instancia conocíamos. El ser humano aprende de los referentes y crea signos. En el segundo ejemplo se aprecian a Oscar, Esteban y Elena, quienes según su sistema cultural analizan la arbitrariedad y la doble arbitrariedad del signo. Arbitrariedad en la oralidad. Arbitrariedad entre la palabra hablada y su referente en la vida real. Por ejemplo, cuando pensamos o decimos perro, existe un referente real al que esta palabra está relacionado de manera arbitraria. Doble arbitrariedad en la escribalidad. La primera arbitrariedad se da en la palabra hablada, como en la oralidad, pero con la aparición de la escritura ocurre la doble arbitrariedad entre la palabra hablada y los fonemas, ya que estos fonemas tampoco están motivados por el referente al que se relacionan. Por ejemplo, si decimos sol, sus fonemas S o L no tienen una relación motivada con el referente que tenemos de esta palabra. Motivación en la electronalidad. La relación entre significante y referente es motivada, ya que en la realidad virtual los iconos que utilizamos sí representan a lo que nos queremos referir. Por ejemplo, si usamos un emoji de carita llorando, significa que la persona está triste, ya que ésta corresponde al rostro de una persona llorando. Aquí el vector de producción que lo representa es la metonimia, ya que es una figura de sustitución. En este capítulo final se explicará que a lo largo de la existencia han existido infinidades de cambios, ya sean naturales o por la mano del hombre. Los animales, desde la prehistoria, buscaban un espacio para formar su hogar y establecerse, hasta que aparecieron los Homo sapiens, los primeros primates considerados bajo la denominación genérica de hombre. En un principio, estos seres fueron nómades porque fueron descubriendo la libertad de movimiento, ya que ningún hecho social o cultural que deviene queda en equilibrio estático o permanente. De esta manera, la mentalidad del pueblo cambió y empezaron a caminar para descubrir nuevos ecosistemas y nuevas posibilidades de calidad de vida. Sin embargo, con la aparición de inventos desde la revolución industrial hasta actualmente el siglo XXI, el hombre se ha convertido en un ser sedentario porque descubrió la zona de confort, ya que en ellos se sienten seguros y se fue perdiendo la verdadera naturaleza humana. Los grupos humanos, hasta antes de la revolución industrial y aún bastantes pueblos alejados de la civilización, en el caso del Perú, pueblos de la sierra y selva, pertenecen al sistema cultural de la oralidad, ya que codifican sus respuestas a través de las palabras. Ven el mundo desde una manera subjetiva, como en el caso de que ellos no representan a un dios,
pues son la divinidad en sí, ya que está basado en una cultura de proximidad. Asocian por contigüidad, metonimia y yuxtaponen todo. Actualmente algunos sobreviven en un origen precario, estable mediante la agricultura. Esta razón fue los que los transformó en sedentarios, por la necesidad de detenerse en espacios físicos confortables, y pronto aprendieron la domesticación. Por lo que, para preservar todos estos signos de cultura, hubo necesidad de construir cercos, murallas y aún fortalezas. Después de la Revolución Industrial se generó un nuevo conocimiento en el mundo occidental, que fue la escritura, que es cuando un sonido pretende ser representado objetivamente por una grafía, y así ocasionó un cambio en la visión del mundo. Con este sistema cultural, donde la metáfora prima y la sustitución por semejanza es lo que le da sentido a las asociaciones, se consolidó el sedentarismo. Aunque las primeras manifestaciones occidentales de la escritura van desde hace más de 6.000 años a.C., la primera escritura alfabética data de 800 años a.C. A partir de ahí devino la historia. La escritura es un conocimiento excluyente y subordinante, que al principio solo pertenecía a las élites y consideraban ignorantes a todo aquel que tenía otra forma de raciocinio, como en el caso de la oralidad y la electronalidad. A fines del siglo XX y en pleno apogeo del siglo XXI llegan las nuevas tecnologías de la información, como las computadoras, celulares inteligentes, etc. Surgió una nueva manera de comunicarse, una nueva escritura, la electronal. Le damos la bienvenida al sistema cultural de la electronalidad, el cual rompe las fronteras invisibles de tiempo y nos proporciona una nueva escritura subjetivada. Dentro de los celulares se encuentran las aplicaciones como WhatsApp para comunicarse en tiempo real y a cualquier hora, con personas de todo el mundo, al igual que distintas redes sociales como Facebook o MySpace. Se transforma la escritura evanesciéndose primero las vocales y casi con simultaneidad los signos de puntuación. Discurso sin fin. Los signos de puntuación son reinventados en expresiones de estados de ánimo y aparecieron gradualmente los emoticones. Hoy en día los usuarios de la electronalidad disponen de todo un código de emojis para expresar sus subjetividades, sin la necesidad de explicarlas, solo basta colocar el emoji. Se pierde el valor objetivado de la escritura fonética, prima el pensamiento simultáneo y pasamos de ser consumidores de signos lingüísticos a productores de los mismos, prosumidores. Entonces los productores vendrían a ser los orales, y sí, ahí se encuentra nuestro Oscar. Solo son consumidores los escribales, ya que un círculo pequeño es quien produce la información. Y los presumidores vendrían a ser los electronales, ya que producen y consumen información como lo expliqué atrás. Entonces, al crearse un nuevo sistema cultural, se produce un cambio en la tecnosfera, tecnología comunicativa, en la sociosfera, formas de organización social, y en la infósfera, formas de producir sentido. Todos estos cambios afectan la plasticidad del cerebro de las personas, que se encuentran adscritos a diferentes sistemas culturales dependiendo de los vectores de producción que poseen, debido a que al llegar un nuevo software, que en este caso es la tecnología, cambia nuestro hardware, cerebro, y nos convierte en un proceso constante, donde ya no existe la arbitrariedad y la objetividad se pierde. De esta manera se desacraliza la escribalidad, ya que nada nos parece inmutable y ningún lugar nos parece inaccesible, gracias a la conectividad electronal que nos mantiene permanentemente conectados al mundo. Y finalmente, volvemos a convertirnos en nómades modernos, que significa un andar simbólico, debido a que un nuevo software se ha instalado ya en nuestras mentes y nos ha devuelto a la marcha de lo desconocido.